el fin de esta presentación es explicar el enfoque neurobiológico del déficit de atención con hiperactividad y sobre todo cómo intervenir desde el aula, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya una serie de información previa y yo creo que este no es un tema nuevo en realidad. Sin embargo, tengo una nueva propuesta que vamos a trabajar hoy día, que es el enfoque del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, que fue un gran médico, especialista en neurociencias acá en Perú, muy reconocido, que tiene todo un enfoque psicobiológico de la personalidad, y él nos explica cómo es que se desarrollaría la hiperactividad en los niños, ¿no? Entonces vamos a un poquito a enfocarnos más en ese modelo. Bien, entonces hay cosas que, como les comentaba, ya conocemos, sabemos pues que es un trastorno de comportamiento de base neurobiológica, no podemos negar a estas alturas, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, esto, ¿no? Antes pues se pensaba que un niño con hiperactividad era un niño mal educado, ¿no? Que de repente estas características venían de casa, sin embargo ahora se sabe pues que hay una base cerebral, que hay diversos factores neuropsicológicos que van a estar alterados en el niño y que él no va a poder regular directamente, ¿no? Bueno, es el trastorno de neurodesarrollo más frecuente en la infancia. También seguramente conocemos que tiene 3 características principales, ¿no? La inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, la inatención, vamos a ver, ustedes que son docentes van a encontrar a su niño que comete múltiples errores en las tareas. Por más que ustedes le hayan dado la indicación, por más que ustedes de repente le han hecho la corrección una y otra vez, siguen con los mismos errores. ¿Por qué? Porque no prestan atención, ¿no? Parecieran no escuchar, es más, yo tengo entendido que hay muchos docentes que lo que hacen es derivarlo a un especialista, a un otorrinolaringólogo, ya que pues se puede pensar que no escucha, cuando en el fondo sí lo hace, ¿no? Tiene dificultades para organizar las tareas, se distrae constantemente, incluso con estímulos muy relevantes, ¿no? Entonces, está en clase, el niño quiere atender la clase, acá no es que no quiera, él de repente tiene la voluntad de hacerlo, y pasa, pues, en que sea un bichito, ¿no? Entonces, con ese bicho, él se va a distraer. Entonces, ese es digamos, el principal, ¿no? La inatención. Tenemos la hiperactividad, ¿no? Que vemos, pues, que es un niño que no está en un sitio en especial, ¿no? Que constantemente se para, y si es que no se le para, porque a veces los docentes pues hacemos la corrección, le pedimos que no lo haga y de repente intenta, pero se mueve mucho en su sitio, ¿no? Entonces está jugando de repente pues con el borrador, con el lapicero, o de repente, como hay niños, ¿no? Que cogen 2 lapiceros y empiezan a luchar entre ellos, ¿no? Entonces, aún sentados, siguen siendo inquietos, ¿no? Corre, salta, no controla su movilidad en situaciones inadecuadas, ¿no? No controla, por más que haya mucha gente o esté en una situación de peligro, como es de repente estas escaleras, ¿no? de los malls, él puede correr y saltar sin atender pues de que puede tener un accidente, ¿no? Bueno, esto ya lo había mencionado, abandona su asiento en la clase, está siempre inquieto, habla mucho, habla en exceso, ¿no? Entonces todo ello correspondería a la hiperactividad. Y la impulsividad, que no se controla, no espera, ¿no? Se precipita en dar una respuesta, aún no termina la docente de hacer la pregunta y él ya contestó, ¿no? No sabe esperar su turno, no sabe esperar el turno para jugar, eso genera muchas dificultades sociales, ¿no? Porque incluso los niños lo rechazan, se entromete en conversaciones ajenas, entonces esas son usualmente las características más llamativas de un niño con el TDAH, ¿no? Entonces sabemos también que hay diferentes presentaciones, puede ser solo un niño que tenga el déficit de atención, pero que no tenga la hiperactividad, puede ser un niño que no tenga la inatención, pero sí la hiperactividad, ¿no? O todos los síntomas. Bien. También debemos recordar que los síntomas se van a manifestar de diferente manera de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, usualmente pues un niño muy pequeño a veces no se puede diferir si es un niño con este trastorno o es un niño inquieto, ¿no? Porque tenemos pues un niño de 3 años que salta del mueble, salta de las escaleras y a veces no ayuda. Por eso es que muchos neuropediatras esperan pues una edad pertinente para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero nosotros ya cuando los tenemos en aula podemos darnos cuenta de ciertos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que son muy hiperactivos, como ya les comenté, muy impulsivos, eso no ayuda a que se autorregulen y por lo tanto no van a trabajar bien en el aula, ¿no? Y ello va a sumar que posteriormente tengan problemas pues de aprendizaje, que tengan problemas incluso hasta de lenguaje o pareciera que no comprenden, es decir,
va a empezar a sumar otros problemas de tipo cognitivo, ¿no? Bien. Ya, ahora vamos a entrar un poquito a este modelo muy famoso acá en Perú, si tengo acá seguramente colegas peruanos de repente lo han escuchado, que es el modelo de Pedro Ortiz Cabanillas, que es un modelo él habla mucho de la personalidad, de la formación de la personalidad, y dentro de lo que él nos explica es que él nos dice que hay un psiquismo consciente e inconsciente. Y esto nos va a ayudar a comprender básicamente cómo se va formando el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, lo que él nos comenta, pues, es que dentro del vientre materno, la mujer gestante, ustedes saben que tiene una conexión muy, muy fuerte con el feto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el fetito, ¿no? Si vemos la imagen, el fetito en su cerebro está formando su paleocórtex límbico, o lo que nosotros conocemos de manera más simple como sistema límbico. Entonces, este sistema límbico ya está activado en el feto el último trimestre de embarazo, ya funciona. ¿Por qué? Porque ya hay sinapsis en el último trimestre, ¿no? Entonces, este fetito va a empezar a formar dos sistemas psíquicos, el sistema afectivo-emotivo y el sistema cognitivo-ejecutivo. El sistema afectivo-emotivo está relacionado a las emociones. El fetito dentro del vientre materno, por ejemplo, sonríe, si ustedes han visto imágenes de fetitos, ¿no? Dentro del vientre, lloran, se asustan, empiezan a jugar, a chuparse el dedo, ¿no? Entonces, son componentes emocionales. Estos componentes emocionales muchas veces están regulados por las emociones de la madre. Entonces, ¿qué pasa si tengo una madre gestante que está muy estresada, o muy preocupada, o muy ansiosa, o deprimida, entre otros componentes emocionales? Se lo va a pasar. Ojo, no es que se lo pase por los genes, porque ya este feto está formado. Se lo pasa por vías químicas, ¿no? Entonces ustedes saben pues que una persona con estrés, como lo estamos la mayoría ahora con este estilo de vida, ¿no? De estar de un lado a otro en las computadoras mucho tiempo, generamos adrenalina, noradrenalina, corticoides, ¿no? Generamos neurohormonas, en vez de corticoides, cortisol, ¿no? El famoso cortisol que se activa en situaciones de peligro, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tenemos una situación de peligro, entonces el corticoide aumenta, porque mi cerebro, yo estoy preocupada de repente por presentar un trabajo, mi cerebro se activa y piensa que está en una situación peligrosa. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es gestante? Entonces, por vías químicas, le va a pasar este cortisol al infante. Entonces, yo tengo un infante que en vez de estar sonriendo, un feto que en vez de estar sonriendo, está estresado, ¿no? Entonces, miremos, ahí empezaría, digamos, la explicación, ¿no? También el feto tiene o está desarrollando un sistema cognitivo ejecutivo porque hay una estructura en su cerebrito que es el paleocórtex heterotípico. Esta estructura genera pues que el fetito pueda tener funcionamientos cognitivos muy, muy básicos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el último trimestre pues el fetito puede recepcionar estímulos visuales, ¿no? Porque ya tiene receptores visuales, ya tiene receptores auditivos que le permiten escuchar la voz de sus cercanos, de su familia, tiene receptores táctiles que generan, pues, cuando la mamá, por ejemplo, se hace masajitos, entonces el fetito va recepcionando, ¿no? Entonces, eso también es base para la estimulación. Pero, ¿qué pasa nuevamente si es una persona que está depriva a su feto de estímulos cognitivos o, por el contrario, le da una sobreestimulación, ¿no? Entonces nuevamente está alterando algunas redes cerebrales. Bien, ese sería el psiquismo inconsciente, vuelvo a repetir, que se desarrolla en el último trimestre de embarazo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con respecto al desarrollo? Una vez que este fetito nace, ya va a formar otros componentes, ¿no? Entonces ustedes saben que hay etapas críticas en las que se va desarrollando diferentes estructuras cerebrales. Una de ellas es el neocorte paralímbico. El neocorte paralímbico, que es lo que está alrededor del sistema límbico, según la propuesta de Ortiz, va a formar el sistema afectivo emotivo. Es decir, va a formar lo que son a futuro los sentimientos, los rasgos temperamentales, ¿no? El estado de humor, ¿no? Entonces, ese cerebrito de esa edad es muy plástica, ¿no? Desde que nace hasta aproximadamente los 3 años, es decir, en la infancia. ¿De quién lo va a recepcionar? De la madre, ¿no? Del padre, de la familia cercana. Entonces, pues, si yo tengo un niño
que desde que ha sido concebido, hemos visto hace un momento, ¿no? Ya ha recibido ese estrés, ese cortisol, esa adrenalina, esa noradrenalina de la madre, que está su cerebro configurándose a hacer un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y si le sumo que en el desarrollo de su plasticidad emocional le sumo de repente pues estímulos negativos, ya este cerebro se está configurando para esta alteración, ¿no? Entonces miremos estos 3 primeros años, como les decía, hay mucha plasticidad para formar los sentimientos, ¿no? Porque se forma este sistema afectivo emotivo. Posteriormente, cuando este niño ya ingresa al nido, ¿no? Seguramente debe haber muchos docentes de educación inicial, entonces pues el niño empieza a tener mucha plasticidad en las zonas posteriores del cerebro. Las zonas posteriores del cerebro serían pues los 3 lóbulos, ¿no? Las áreas asociativas de los 3 lóbulos, que es el parietal, el temporal y el occipital. Entonces hay mucha plasticidad en estas áreas, lo que permite un aprendizaje, ¿no? Lo que permite pues de que digamos así, este niño, y estamos hablando de la niñez, puede aprender con mucha facilidad. No hay límites, ¿no? Entonces todas las habilidades que el niño quiera aprender lo va a poder hacer, porque hay plasticidad para el aprendizaje, es decir, para el aspecto cognitivo. Y posteriormente, en la adolescencia, ya tenemos un cerebro que lo que faltaría estructurar, madurar, sería la corteza prefrontal relacionado a las motivaciones y los valores. Entonces, más o menos según esta propuesta se forma el cerebro y va madurando de esa forma. Ahora, ¿qué pasa con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Vamos a ir bien, ¿no? Entonces, según la propuesta de Ortiz, realmente este trastorno de déficit de atención es un defecto de ansiedad, es decir, es un defecto que se formó, empezó a nivel psíquico inconsciente y se formó en la infancia, se terminó de configurar en la infancia. ¿Por qué? Vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, a nivel afectivo, que era el primer sistema, si observamos bien al niño, es un niño muy inquieto, o sea, es un niño con ansiedad, y la ansiedad genera inquietud. Es un niño que quiere escapar, ¿no? Tú le dices, ven para sentarte, él no quiere estar sentado, quiere escapar, ¿no? Parece no tenerle miedo, como les decía, nada, no tiene miedo a hacerse daño, a golpearse o incluso a hacer daño al otro, simplemente él se lanza a jugar, ¿no? Parece no escuchar, es decir, evita, perdón, no sigue las instrucciones, ¿no? Pareciera pues una conducta de rebeldía, no hay una organización de su conducta y no espera su turno, es decir, estos síntomas son afectivos, ¿no? Si lo podríamos asociar al primer sistema. Como consecuencia, traería defectos cognitivos secundarios, ¿no? Entonces, sí tiene un problema de atención, pero es secundario a su problema. Se expresa en demasía, no controlas lo que dice, ¿no? Y un defecto en la adquisición de ciertas habilidades cognitivas, ¿ya? Mencionamos un tercer sistema. Este sistema era el sistema cognitivo volitivo. Entonces, según esta propuesta, hay también síntomas de este tipo. Por ejemplo, tiene un defecto secundario de expectación, no adquiere adecuadamente las reglas morales, ¿no? No las logra comprender o simplemente no las respeta, ¿no? Hay una disminución de la autoestima y obviamente que eso es debido pues a todos los mensajes que va recibiendo de los diferentes entornos, ¿no? Entonces, veamos que es un niño que en la casa le dicen constantemente que es un malcriado, o le dicen constantemente que no obedece. Va al colegio y los niños, les decía, pues lo evitan, no quieren jugar con él, y a veces los docentes sin querer, ¿no? Sin querer lanzamos ciertas ideas como que otra vez no hiciste la tarea, te dije que no te pares y lo vuelves a hacer, entonces una suerte de reclamos que generan baja autoestima, ¿no? Tiene un comportamiento muy infantil para su edad y, como les mencioné, tiene relaciones interpersonales difíciles. Entonces miremos que para esta propuesta realmente un trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un defecto de ansiedad. Como les comenté, desde incluso antes de nacer, desde ahí se podría decir que se está configurando, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen del modelo. Acá está, ¿no? Entonces, a nivel afectivo, hay un elevado nivel de alerta, hipoalerta, hiperalerta, ¿no? Hay mucha sensibilidad frente a diferentes estímulos. A nivel cognitivo,
tiene dificultades para seleccionar los estímulos, ya sean auditivos, visuales, motores, ¿no? Los detalles. Como decía, si es que selecciona pues estímulos inadecuados o impertinentes, ¿no? No puede inhibir respuestas irrelevantes. Todos tenemos esa capacidad, ¿no? Si por ejemplo estamos, yo que estoy exponiendo y de repente pues pasa algo, yo tengo esa capacidad, de repente se cae algo, pero yo tengo la capacidad de inhibir esa respuesta que no es la adecuada para el momento y yo sigo hablando, ¿no? Pero los niños con este diagnóstico no pueden hacer eso, ¿no? Entonces el niño puede, como les decía, quiere escuchar la clase, pero de repente el simple hecho de que haya sonado algo muy pequeño llama gravemente su atención, porque no puede inhibirlo, ¿no? Y distracción frente a estímulos irrelevantes. A nivel cognitivo podemos observar dificultad para el autocontrol, ¿no? Descuido en las tareas y actividades, pues tiene un cuaderno muy desordenado, por ahí que es sucio, con las hojas dobladas, ¿no? Entonces, vemos pues un gran descuido en lo que él hace o muestra, ¿no? Dificultad para organizar y culminar las tareas, las puede empezar, pero la gran mayoría de veces no las concluye, ¿no? Evita o tiene dificultad para seguir tareas que requieren esfuerzo, y hay un déficit de motivación, o sea, además de que tiene muchas dificultades para poder atender estímulos, su motivación está disminuida, ¿no? Entonces eso genera pues que le sea muy, muy difícil culminar actividades, ¿no? En general se mueve en exceso, inquietud, dificultades para jugar, para estudiar, para trabajar, ¿no? No guarda su turno. Entonces, estos son algunos determinantes o factores causales, ¿no? De lo que es la hiperactividad según esta propuesta. Como podemos ver, no hay una sola causa, ¿no? No es única, ¿no? Es multicausal. Entonces, hay determinantes genéticos, sí, hay ya estudios que pues mencionan que aquellos niños que tienen familiares con el déficit de atención con hiperactividad tienen mayor probabilidad de desarrollar esa alteración, ¿no? Hay determinantes metabólicos, por ejemplo, pues el hipertiroidismo, abuso de drogas durante la gestación, defectos primarios del sistema de activación noradrenérgico, ¿no? Está hablando del componente químico, de las neurohormonas que la madre le puede pasar al feto, ¿no? Los determinantes funcionales serían la disfunción cerebral mínima. Sabemos pues que el cerebro de un niño con déficit de atención, con hiperactividad, está configurado de otra forma, ¿no? Que ahora vamos a ver unas imágenes. Los determinantes psíquicos, definitivamente dice un defecto de organización de la actividad consciente y de la actividad psíquica de la madre en gestación. Eso es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Entonces, realmente es un niño que está configurado, hablamos un poquito pues digamos, de la naturaleza, ¿no? Naturalmente está configurado para ser un niño sin problemas, pero esta situación, estos últimos, miren qué importantes son los últimos 3 meses de gestación, ¿no? También hay teorías similares para el autismo, ¿no? Fuera, les salgo un poquito del tema, pero también hay estudios pues que mencionan que una madre que tiene depresión tiene muchas probabilidades de desarrollar niños con el diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces vamos viendo la importancia del último semestre en el embarazo, ¿no? Y no se pueden negar los determinantes sociales, ¿no? Entonces el efecto del sistema familiar, el control negativo que tengamos del niño, el niño hiperactivo normal, ¿no? O sea, de repente, pues sí, tiene inquietud motora, tiene algunos síntomas, pero los vamos a acentuar por una madre, un padre que tiene problemas, ¿no? Y las condiciones de la familia y el niño. Bien, entonces a manera de resumen respecto a este enfoque, sabemos que el déficit de edad, que en este caso estamos hablando del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un defecto tanto genético como cinético, ¿no? Es más, le daría más peso a lo cinético es lo social, ¿no? Su incidencia es de un 3 a un 5% de la población, vemos más casos en niños que en niñas, ¿no? Y como les comenté, el principal trastorno de los niños hiperactivos en realidad es el déficit de ansiedad, ¿no? Más que un exceso motor. Si no parecía, tú lo ves y se piensa pues, que es más motor, pero si analizamos como lo estamos haciendo, es más de ansiedad, ¿no? El déficit de ansiedad habitualmente persiste, pero el exceso de actividad motora desaparece. Entonces los niños van a crecer, ¿no? Lo ideal es que tengan un tratamiento, lo ideal es que vayan al especialista, haya un seguimiento, ¿no? Y vamos viendo que la actividad motora va a desaparecer, va a disminuir, que vemos ya un adolescente más controlado,
Sin embargo, se dice que el déficit de ansiedad va a continuar todavía durante muchos años más, ¿no? Y si es un niño que no es tratado, puede incurrir ya en actos, o sea, va a sumar actos delictivos, tendencia a usar del alcohol, de las drogas, entre otros problemas. Por ello, la importancia de hacer la detección temprana y de intervenir, no solamente, en este caso mi especialidad, yo soy psicóloga, neuropsicóloga, sino también desde las aulas, ¿no? Hay que intervenir desde las aulas y vamos a ir viendo cómo. Y esto es un poquito de lo que le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pues la imagen de las neuronas de una persona normal y de las neuronas de un paciente con déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Entonces, la persona normal tiene abundante dopamina, ¿no? Que se va a regular por todas las áreas cerebrales. Sin embargo, una persona con déficit de atención y hiperactividad tiene disminución de dopamina en las células nerviosas, sobre todo disminución en el prefrontal. Eso lo que va a generar es que busque situaciones extremas para poder sentirse tranquilo, para que disminuya su ansiedad, ¿no? La dopamina tiene que ver mucho con la satisfacción, con el placer de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si me como un buen helado, a algunos les debe gustar el helado, genera dopamina, ¿no? Una buena conversación genera dopamina. Pero los niños al tener disminución de dopamina necesitan situaciones extremas, ¿no? Entonces por eso es que se tiran, juegan, hablan, se ríen exageradamente, ¿no? Porque su cerebro está configurado así. Seguimos. Esta segunda imagen, miremos, en este caso, esta es una técnica de imagenología, bueno, está en dibujo, pero miremos, dice, este es uno de los típicos patrones cerebrales en las personas con TDAH, ¿no? Entonces vemos que se muestra una actividad altamente disminuida, que es la zona en rojo, del lóbulo frontal. Entonces, hace un momento hablamos de la incapacidad que tiene el niño para regular su conducta, de la incapacidad que tiene para seleccionar estímulos importantes, y ello es función del prefrontal. Entonces, un niño con TDAH no puede regular esas conductas. Es que no quiera, ¿no? Porque a veces le decimos al niño, tú puedes, haz tu esfuerzo, pero es biológico. Entonces, al niño le va a costar demasiado regularse, inhibirse y sobre todo, pues, atender lo que debe hacer, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿ya? La disminución, o sea, ojo que no, cuando yo hablo del prefrontal no estamos hablando pues que hay un daño cerebral, que hay un daño orgánico, es una disfunción. ¿Por qué? Porque no hay una activación cerebral adecuada. Cuando hablo de activación cerebral, estoy hablando pues de los neurotransmisores, estoy hablando del componente neuroquímico, ¿no? Bien. Seguimos mirando, dice, de acuerdo a los estudios electrofisiológicos, neuropsicológicos, de neuroimagenología, entre otros, ya se encontró que hay un daño, como les mencioné, en la corteza prefrontal, pero también en los ganglios basales, en el cerebelo, con sus diferentes pues, circuitos cerebrales. Entonces, todo ello es lo que va pues a generar la sintomatología, ¿no? La inquietud motora, el cerebelo tiene que ver con el movimiento, los ganglios basales tienen que ver con el movimiento. Entonces, y además con la activación, entonces está activada están sobreactivados sus movimientos, pero nuevamente la explicación la podemos hallar en el cerebro, ¿no? Por eso es que ya pues está determinado como un trastorno de origen neurobiológico y de neurodesarrollo. Nuevamente acá tenemos otra imagen, miremos un niño sano, ¿no? Se le pide que haga determinadas tareas, por ejemplo, que está atendiendo una clase, se le da indicaciones, el niño obedece, ¿no? Entonces podemos ver cómo se activa de manera normalizada su zona frontal, exactamente el prefrontal, ¿no? Por otro lado tenemos este cerebrito de abajo, ¿sí? De un niño con TDAH que nuevamente pues se le pide que haga determinadas tareas, que preste atención, y lo que vamos a ver pues que este niño presenta menor actividad en el lóbulo frontal, que no le permite cumplir con sus objetivos. Muy bien. Entonces, vamos viendo que tenemos un trastorno de origen neurobiológico, hemos hablado de una teoría que ayuda a explicar cómo es que se forma este trastorno, y vamos viendo cuál sería nuestra concepción neuropsicológica, ¿no? Miremos, pues, ya lo que conocemos es que hay hiperactividad, que hay impulsividad y que hay desatención. Eso ya lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué más hay? Vamos a encontrar que puede estar también, se puede añadir trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? O sea, este niño puede generar luego, ya de adolescente, una depresión mayor, un trastorno ansiógeno, algún tipo de tic motor, un trastorno antisocial,
drogodependencias, entre otros. Eso ocurriría si es que no se detecta y no se trabaja a tiempo, ¿no? Vamos a tener problemas con la búsqueda de recompensas. Como les comenté, al no haber un buen funcionamiento de la dopamina, es un niño que no se siente satisfecho. Entonces, por eso es que cae en errores, por decir así, ¿no? Si va a la calle, él no va a diferir, pues, que una persona que le da droga, que eso es algo bueno o malo, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, como quiere buscar recompensas, va a consumir de repente, pues, una droga por primera vez, y el cerebro, esa dopamina que le falta, lo va a recompensar, ¿no? Lo va a recompensar, y ese es el problema, ¿no? Entonces va a generar luego la adicción. Va a tener problemas de aprendizaje de diversa índole, ¿sí? Va a generar, cuando es niño, trastornos afectivos emocionales, ¿no? Humor, aburrimiento. Usualmente los niños mencionan, ¿no? Me aburre la tarea o me aburre hacer la clase, porque es parte de lo que se va a añadir como sintomatología. Puede generar conductas irritables, puede generar problemas emocionales como inseguridad. Los propios, o sea, la hiperactividad se va a transformar o se va a añadir a un trastorno de conducta, por eso es que llega un momento en que es bien difícil hacer la diferencia, ¿no? Y terminamos pues diagnosticando a niños con trastorno de conducta como hiperactividad o viceversa, ¿no? El problema de impulsividad, las dificultades atencionales, pero también se va a añadir problemas de memoria de trabajo sobre todo, de memoria prospectiva, ¿no? No va a cumplir, la memoria de trabajo nos ayuda a organizarnos y cumplir metas y cumplir proyectos, y él no va a poder realizar ese tipo de tareas, ¿no? Y sobre todo, hablando del lóbulo frontal, vamos a encontrar alteraciones en las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces va a ser un niño que no puede planificar, eso quiere decir pues que va a dejar las tareas o los proyectos al último minuto, ¿no? Se entrega hoy día, entonces recién ayer en la noche se acuerda que tiene que hacerlo, no planifica con anticipación sus cosas, ¿no? Como les comenté, tiene muchas fallas en la memoria de trabajo, en la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, eso no le permite pues ponerse en el zapato del otro, ¿no? Tú le dices, mira, has corrido y has golpeado, pero como no hay flexibilidad, no lo va a entender, ¿no? Va a tener muchas dificultades en la resolución de problemas, no solamente problemas académicos, ¿no? Sino también problemas en la vida diaria. Su sentido común, su juicio va a estar disminuido, ¿no? Inhibición de respuestas, lo que les comentaba. Entonces es una persona que va a responder con lo primero que se le venga a la mente, a nivel sobre todo emocional, ¿no? Si ya es un adolescente, por ejemplo, y alguien lo fastidia, va a responder peleándose, no va a ser capaz de inhibir su respuesta prepotente, ¿no? Y pensar que hay otra solución, ¿no? No va a poder monitorizar sus actividades ni a él mismo, ¿no? Todos tenemos ese sentido de autoevaluarnos, esa metacognición, ¿no? Entonces, en las nochecitas, cuando estamos en la cama, pensamos un poquito, ¿no? Qué bien, qué mal hemos hecho, pero los niños con este síndrome de los adolescentes que tienen el déficit de atención con hiperactividad, no van a poder hacer eso, no se pueden evaluar a sí mismos, ¿no? Por lo tanto, continúan generando sus mismos problemas, siempre en círculo, ¿no? Generan los mismos errores, porque no se pueden autoevaluar, ¿no? Hay problemas en la perseverancia, y eso no le permite culminar con actividades, tareas, proyectos, ¿no? Entonces, si realmente no se trabaja a tiempo, a esos niños, futuros jóvenes, les va a ir mal, ¿no? Porque no van a poder cumplir ningún tipo de meta, ¿sí? Bien. ¿Qué factores pueden empeorar el pronóstico? ¿No? Entonces, el diagnóstico retardado, por lo menos, un niño debe ser diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad con máximo, pues 7 años, ¿no? 6 años, que ya se puede hacer el diagnóstico. No vamos a esperar a que tenga 12, 13 para hacer el diagnóstico, ¿no? Más aún, si hay fracaso escolar, va a disminuir su autoestima, ¿no? Si en la casa, por ejemplo, no hay reglas, de repente es una familia muy permisiva, muy severas por el contrario, o de repente pues los papás no se ponen de acuerdo con respecto a las normas, eso va a ser un factor que va a empeorar el desempeño del niño, ¿no? El ambiente familiar marcado por temas pues entre padres, ¿no? El estrés, la hostilidad, la violencia, entonces todo ello va a sumar para mal. Si el niño además tiene problemas de salud, si tiene retrasos en su desarrollo que va acompañado, pues por ejemplo, tiene problemas de lenguaje, no comprende, o problemas pues en el aprendizaje, entonces todo ello
va a sumar para mal, ¿no? Y por último, pues conductas disfuncionales en la familia como el alcoholismo, conductas antisociales o algún problema mental, ¿no? Esos serían los factores que pueden empeorar. Y por otro lado, ¿cuáles son los factores que pueden ayudar? El diagnóstico acertado y en el momento adecuado, ¿no? El diagnóstico precoz. La educación, dice, coherente por parte de los padres, ¿no? Ambos padres tienen que poner de acuerdo, transmitir valores positivos, ¿no? Y, digamos, coordinar cómo educar al niño, ¿no? La estabilidad emocional, perdón. Y esto, justamente esto entra, está dirigida a nosotros, ¿no? Adaptación, conocimiento de parte de los profesores. Como les decía, a veces confundimos y pensamos que es un niño más con un problema de conducta que un problema de hiperactividad. Entonces lo tratamos de unas maneras diferentes. Y en realidad, si más bien hacemos lo contrario, va a sumar una buena evolución, ¿no? Y la colaboración entre los padres y la escuela. Tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Entonces el padre tiene que llamar y decir, ya empezó su tratamiento, o está consumiendo este medicamento, o estas son las indicaciones del terapista, para que pueda seguir. La idea es pues que la misma indicación que hay en casa se debe realizar en el colegio y viceversa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente que lo ideal, lo principal es descartar, ¿no? Entonces hay que derivarlos. Nosotros tenemos un niño en el aula que tiene dificultades como las que he mencionado, ¿no? Es un niño que no puede mantenerse quieto, es un niño que no atiende, o le cuesta atender, o atiende por muy poco tiempo, y además es un niño impulsivo. Entonces tenemos que hablar con los padres para que lo derive. Y la primera derivación vendría a ser pues con un neuropediatra, un médico especializado. ¿Por qué? Porque recordemos pues de que la hiperactividad tiene una base neurobiológica. Entonces tiene que estar determinado por ciertas técnicas como un electroencefalograma, entre otros, ¿no? Porque también puede ser que tenga un síndrome. Hay muchos síndromes donde generan pues sobreactividad y se confunde con una hiperactividad, ¿no? Entonces hay que hacer el descarte, ¿no? Y una vez pues que ya se hizo el descarte médico, el descarte del neuropediatra, debemos pues evaluar la posibilidad de que también se evalúe la edad madurativa del neurodesarrollo infantil, es decir, que vaya con un especialista que es el neuropsicólogo. También lo puede hacer el psicólogo, ¿no? Sino que el neuropsicólogo, digamos, te da más información de cómo se encuentra el niño, te da un perfil neuropsicológico de cómo se encuentra el niño en sus diferentes procesos cognitivos. Bien, entonces, esto de acá es una pregunta que se hace no solamente para los psicólogos, sino para los docentes. Nosotros como docentes, ¿qué debemos observar? ¿Qué debemos evaluar en el niño? ¿No? Creo que esto es lo que mencioné al inicio, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar su componente emocional. Entonces, ¿cuáles son las características del niño con hiperactividad? Habíamos dicho, pues, era una ansiedad predominante, que era un niño pues que se mostraba impulsivo, que es un niño que hacía como que no escucha, que no obedecía, ¿no? Entonces hay que ir observando estas características, ¿no? A nivel cognitivo, observemos cómo van sus diferentes procesos cognitivos. Si vamos identificando pues que tiene problemas en la memoria de trabajo, ¿no? Tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas para atender, tiene problemas en las funciones ejecutivas que hemos hablado de la planificación, inhibición, ¿no? Entonces iba presentando ciertas dificultades. Y añado las dificultades motivacionales y de valores, entonces pareciera pues un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y hay que derivarlo, ¿no? Lo importante es que sea a tiempo, lo importante es que sea al inicio, no cuando ya estamos terminando el año escolar, porque realmente no serviría de mucho, sino desde el inicio para poder trabajar junto a los padres, ¿no? La pregunta entonces sería, ¿cómo intervenir desde clases, no? Vamos a ver, entendiéndose que este trastorno tiene una base neurobiológica, y yo he ido mencionando solo algunas estructuras como el prefrontal, cerebelo, ganglios, pero también hay otras teorías que nos indican que un niño que tiene un déficit de atención con hiperactividad tiene dificultades para procesar la información de un lado a otro, es decir, para que la información pase del hemisferio derecho al izquierdo, tiene esa dificultad, ¿sí? Entonces, bajo toda esa apuesta, hay que generar esquemas de actividades en el aula, ¿sí? Y no hablo solamente de los ejercicios con fichas, a veces le damos a los niños en aulas, y que también a veces muchos psicólogos lo hacen, sino también actividades físicas,
¿no? Vamos a explicar algunas de ellas. El ejercicio físico. Ahora no estoy hablando de las actividades físicas, como acá en Perú decimos el profesor de educación física, que corra. Claro, eso es importante para la salud, pero yo estoy hablando de ejercicio físico en el que el niño puede utilizar ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, marchar, ¿no? Cuando nosotros marchamos, alzamos un brazo y alzamos la pierna contraria, ¿no? Entonces, genera pues que mis dos hemisferios estén trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, generar un espacio dentro de mi aula, y estoy hablando, ojo, fuera del profesor de educación física, donde yo pueda realizar tareas físicas donde el niño utilice ambas partes del cuerpo, ¿no? Bien. Eso es lo primero. Entonces, genero actividades de relajación, que es muy difícil que un niño con hiperactividad se relaje, pero la idea es que lo aprendas. Recuerden que hace un momento hablamos del sistema cognitivo productivo, que tiene mucha plasticidad en la niñez, las áreas posteriores. Eso genera que el cerebro reaprenda. Yo le puedo enseñar a un niño a relajarse, ¿no? Yo le puedo enseñar a un niño a prestar atención a detalles como la música, como una música de fondo, ¿no? De repente le digo, a ver, trata de escuchar el sonido de la playa, o trata de escuchar, pues, el sonido de las aves, a ver si me puedes decir cuántas aves había, qué sé yo, ¿no? Entonces, en un inicio, no lo va a hacer mal, pero lo va a reaprender, ¿sí? Los ejercicios físicos, como les comenté, puedo poner una música de fondo, ¿no? Y que genere actividades con ambos lados del cuerpo, que marche, que baile, ¿no? La otra vez, por ejemplo, hay unos ejercicios que también mi niña en el colegio lo hace, que es que le piden que un brazo se vaya hacia un lado y que la pierna se vaya hacia el otro lado, en forma circular, ¿no? Entonces la mano, por ejemplo, mi mano, si se dan cuenta, estoy moviendo hacia el lado derecho, y mi pie hacia el lado izquierdo al mismo tiempo. ¿Se puede hacer? A ver, inténtenlo. Es difícil, porque es bien difícil utilizar los dos hemisferios al mismo tiempo, ¿no? Pero ese tipo de ejercicios propicia conexiones cerebrales. Entonces, eso sería, pues, los ejercicios físicos, ¿no? Bien. También, regreso, ejercicios escritos, ¿no? Tareas para la casa, pero miremos, esto también es muy interesante. Dice, método para tareas escritas y gráficas, la conversación interna o autoinstrucción verbal. Recuerden que hablábamos, pues, que los niños tienen un mal funcionamiento de esto que se llama funciones ejecutivas. Entonces, ellos no logran, pues, planificar mucho de su conducta. Por lo tanto, necesitan de autoinstrucciones, escucharse a sí mismo, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y eso algunos niños lo intentan, ¿no? Por ejemplo, a veces el niño dice, el profesor dice, ¿no? A ver, saquen su cuaderno y empiecen a dibujar tal actividad. Entonces el niño dice, voy a sacar mi cuaderno, y el profesor a veces te dice, guarda silencio, hazlo en silencio. Entonces, no. Los niños que tienen este diagnóstico necesitan de autoinstrucciones verbales, ¿no? Entonces, miremos, ¿cuál es el procedimiento? Dice el docente ejecuta como modelo una tarea, mientras habla en voz alta. Es como que yo digo, muy bien, dibujar, entonces necesito sacar mi cuaderno de la mochila, voy a abrir mi hoja, voy a sacar mi lápiz, entonces estoy comandando mi conducta. ¿Para qué? Para que el niño pueda observar de qué trata esta tarea. Luego le pido al niño que haga lo mismo. Ahora te toca a ti. Entonces el niño tendría que decir, cuaderno, ¿no? Voy a abrir mi hoja, voy a coger mi lápiz, ¿no? Entonces va a ejecutar la misma tarea en un inicio como copia de lo que ha observado de su docente y en voz alta, ¿no? Entonces, maestra, disculpe, ¿le sí, quedan 2 minutos? Sí, por favor. terminando. El niño ejecuta la tarea mientras habla en voz alta, o sea, él va mencionando lo que va a hacer, ¿no? Luego le pedimos que lo haga de la misma manera, pero susurrándose a sí mismo, y el niño ejecuta la tarea y va a llegar en un nivel en que solo pensando la instrucción, ¿ya? Entonces esto es de más a menos. Yo le doy el modelo para que aprenda a pensar hacia afuera hasta que posteriormente aprenda a pensar hacia adentro. A eso se llama autoinstrucción verbal y sirve mucho en las aulas, ¿no? Cuando vemos que el niño no cumple, hay que enseñarle cómo realizar cada tarea paso a paso. ¿No? Entonces acá hay una serie, pues, de autoinstrucciones que podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, análisis de una tarea. Le doy una tarea, entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Y el niño va respondiendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un círculo, tengo que dibujar una flor en voz alta, ¿no? O por ejemplo,
cuando le doy una tarea con un objetivo, la pregunta es, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Ah, quiero lograr hacer un dibujo de la familia. Entonces, esta autoinstrucción sirve para que el niño se comande y ejecute tareas y logre cumplirlas, porque como hemos estado analizando, realmente es bien difícil que no son estrategias que podemos añadir en nuestra clase. Bien, por acá habíamos puesto un ejemplo de cómo hacer una pequeña sesión, ¿no? Como pueden ver, una actividad de relajación, por ahí 5 minutitos antes de iniciar la clase. Luego más adelante, cuando vemos que estamos terminando una actividad un poco pesada, podemos hacer el ejercicio físico, pero como les decía, donde utilicemos las dos partes del cuerpo, y ya finalizando podemos dejarle ya ahí una pequeña ficha, o trabajar algo más visual, ¿no? Pero básicamente la propuesta es que en nuestras clases podamos insertar actividades para estimular estas funciones y pues, el niño pueda ir mejorando de alguna manera. Entonces acá hay unas imágenes de algunas propuestas de movimientos utilizando las dos partes del cuerpo. Una imagen, ¿no?, de lo que podríamos dejarlo en tarea. Esto lo trabajan mucho en percepción visual, ¿no? Y nuevamente, este es otro ejercicio. Esto de repente lo podríamos hacer más en el curso de educación física, ¿no? Utilizar ejercicios donde trabajen las dos partes del cuerpo. Y miremos, acá se le dice al niño que dibuje un árbol con las dos manos y al mismo tiempo. ¿Que va a resultar difícil? Lo va a hacer. ¿Que el niño se puede frustrar? También, pero estamos estimulando a nivel cerebral su funcionamiento, ¿no? La mejora de su funcionamiento, y como les digo al final, todo va a sumar para el buen desempeño del niño. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestra Marta Travesaño. Bien, se ha abordado un tema muy importante en relación a lo que es TDAH con los niños, y qué tan importante, ¿no?, es la atención temprana y oportuna para poder ver cuál es su dificultad del niño, ¿no? Involucrarse no solo la familia, sino también los docentes. Bien, tenemos algunas preguntas, maestra Marta. Una de ellas es, ¿qué lenguaje y actividades se pueden utilizar con los niños que presentan TDAH en un salón de clases? Perdón, la primera palabra no lo escuché. ¿Qué lenguaje y actividades se pueden utilizar con los niños que presentan TDAH en un salón de clases? Ok, ¿qué lenguaje en realidad? Cuanto más corto y más directivo es mucho mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, directamente yo le diría, haz un dibujo de, ¿no? Pero a veces damos una serie de explicaciones, ¿no? El niño, de toda la explicación que le demos, solo se va a quedar pues con un 5%. Entonces, cuanto menos información, cuanto más directo y conciso, va a ser mucho mejor. Lo otro que me preguntaron eran las técnicas, creo que mencionó algunas, ¿no? Entonces, muchas actividades motoras que involucren ambas partes del cuerpo, muchas actividades que involucren, por ejemplo, también, de repente el tiempo no me alcanzó para ir mencionando, pero también se trabaja mucho con la percepción visual, con luces, ¿no? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, al niño, presento una imagen y voy presentando luces y tiene que seguir las luces, ¿no? O en el proyector pongo alguna luz en especial y sigue esa luz. Entonces hacer mucho seguimiento visual, que también es una gran falla de los niños con hiperactividad, ¿no? Entonces puedo generar estas conductas, estas tareas, este reforzamiento en clases. De paso que se distraen, ¿no? Como para hacer cortes entre un tema o un curso a otro, y añado, ¿no? Eso lo va a ayudar también bastante. Maestra, gracias. Y otra duda que surge es, ¿qué estrategias recomendaría para mejorar el aspecto emocional en los niños con TDAH? Bien. Bueno, obviamente que la principal estrategia es tener el apoyo de la familia. Sin embargo, a veces eso no sucede, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que manejar mucho el tema de la empatía, ¿no? De la relación emocional que podemos lograr con nuestro estudiante, ¿no? Como les decía, lamentablemente a veces tenemos, pues, por ejemplo, acá nuestra realidad es que cada salón tiene 40 niños, 50 niños, y a veces pues tener 1 o 2 niños nos dificulta nuestro trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos, ¿no? O lanzamos estas ideas sin querer, obviamente, sin querer, de que otra vez, Juan, otra vez lo hiciste, Juan, otra vez no presentaste. Entonces, yo creo que una de las grandes ayudas es que yo genere un contacto emocional con el niño,
¿no? Que el niño pueda percibir que en mí va a confiar y que yo lo voy a ayudar, ¿no? De que realmente me importa. Entonces, desde la forma en que lo voy a tratar, de manera pues muy asertiva, incluirlo en mis actividades. Ese niño no puede estar solo porque algo va a pasar, ¿no? Entonces yo lo voy a incluir, de repente esta semana vas a ser mi delegado, esta semana me vas a ayudar a llamar lista, ¿no? Incluir, porque eso, además de mejorar su autoestima, va a generar una mejor relación, ¿no? Yo le puedo decir incluso, a la hora del recreo, ¿qué te parece si hoy día almorzamos juntos, ¿no? De repente no es muy usual, pero el hecho de que una sola yo haya almorzado con el estudiante en horas de clase genera conexiones. Y si el niño se siente comprendido y sobre todo estimado por su docente, yo les aseguro que va a hacer un mayor esfuerzo para poder mejorar, ¿no? Bien. Muy bien, maestra, muchas gracias entonces por este tema tan importante que seguro ha sido muy bueno para todos los maestros, docentes que están escuchando nuestra ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la invitación.